Así son las opiniones que nos importan. Antes, después, eternamente, hay un lugar que nos permitirá encontrarnos. Perpetual, donde perduran los vínculos. Esta semana hubo una reunión de la mesa de enlace con el ministro de Economía de la Nación, Sergio Massa, donde se analizaron los efectos negativos de la sequía en la República Argentina. En ese marco, Massa anunció un fondo de asistencia rotatorio de 5.000 millones de pesos para el sector agropecuario. Para analizar las medidas y evaluar qué impacto pueden tener en nuestra zona, vamos a saludar a Javier Rotondo, que es el presidente de la Confederación de Asociaciones Rurales de la Tercera Zona. Javier, ¿cómo le va? Buenos días. Hola, buen día, Nicolás. Hola, Sofía, buen día. ¿Cómo están? Bien, gracias por atendernos, Javier. Consultarle, en primer lugar, cuál es la impresión inicial que tienen después del anuncio. Bueno, en realidad nosotros fuimos escépticos al principio y bueno, y creo que el tiempo nos dio la razón. Lo que el ministro Massa anunció como un fondo, como vos indicaste en la introducción, rotatorio, anticíclico, con las exenciones que se especificaron en cuanto a algunos impuestos nacionales y demás, no es más que lo que contempla la ley de emergencia agropecuaria. Por lo tanto, lo que hicieron ver como una verdadera entendimiento y medidas de paquete de ayuda es algo que ya establece hace muchos años la ley de emergencia. Nosotros en concreto creemos que el gesto que hubiese tenido el gobierno real es hablar sobre lo que la sequía dejó en evidencia, pero que en realidad es un flagelo que venimos repitiéndose mucho, que es hablar de derecho de exportación y hablar de desdoblamiento de tipo de cambio. Esas dos medidas que son realmente lo que quitan competitividad, y más aún en una situación de emergencia grave como dejó la sequía, porque parece que ahora que llovió no hay más problemas y no es matemático, hay muchos daños en las áreas más productivas de Argentina que ya son irreversibles. Ese hubiese sido un real gesto de ponerse a ver, magnifiquemos cifras, 5.000 millones de pesos en un fondo rotatorio, con toda la burocracia que significa que entidades crediticias como el Banco Nación, AFIP, en los distintos territorios lo lleven adelante, hacen que el productor tenga un desfiladero de trámites con sus contadores que no siempre terminan en buen puerto. Y solo Argentina perdió por la cosecha de trigo malograda por esta sequía a inicios de, digamos, a final del 2022, en noviembre y diciembre, 2.000 millones de dólares. Por lo tanto, creemos que hoy, según datos de fundaciones muy prestigiosas como tenemos aquí en Río Cuarto, como FADA, que hablan de que el 70% es la expresión, casi 67.2 para ser más exacto, de la renta agrícola se la llevan los distintos niveles del Estado en concepto de tributos. Ahí está la verdadera ayuda al productor en situación de sequía. Ese socio que tenemos solo en la ganancia, que es el Estado, no quiere ceder su parte ante situaciones graves de pérdida como la sequía. ¿Esto quiere decir que no hay para ustedes un cambio de actitud de parte del gobierno nacional? No, la diferencia, siempre decimos que hay una facción del gobierno, una línea del gobierno muy dura, ideológicamente muy dura, históricamente muy dura, la llegada de la vicepresidenta de la Nación y toda su estructura, que no tuvo diálogo alguno con el sector. El ministro Massa viene de otra línea, con otro pensamiento. Hay un diálogo, hay un cambio en la actitud del diálogo, pero en el fondo las políticas no se mueven. Se sigue pensando el sector solo como una caja de exacción, como una fuente de recursos, y no como una verdadera fuente de desarrollo y salida. Entonces, cuando vos tenés un diálogo, cuando vos tenés una situación intersectorial, gobiernos, sector como el nuestro, y tenés una situación coyuntural grave como la que estamos pasando, en la médula, en el fondo de las políticas nada ha cambiado. O sea, han cambiado los modos, pero no el fondo.
La otra cuestión, da la sensación, muchos tienen la sensación de que haga lo que haga el gobierno con respecto al sector agropecuario, a los referentes del campo les cae mal, digamos, como que ya hay una predisposición negativa. ¿Es así? No, no fuese así y hoy estaríamos hablando de otra cosa. Si realmente se escuchan, como se dice que se escuchan a los sectores, y tratemos cuestiones de fondo de nuestra situación. Ya te digo, no hay sobre la mesa las dos principales preocupaciones de los productores argentinos, que son la presión tributaria vía derecho de exportación, que perdemos competitividad absolutamente, y el desdoblamiento de tipo de cambio. Fíjate qué paradójico. Cuando hubo necesidad de dólares, que Argentina los tiene y mucho, generaron los proyectos de soja, de dólar soja 1 y 2 y modificaron el tipo de cambio. O sea, son medidas que pueden tener un efecto rápido, pero parece ser que ahora no la tocan esa medida. Por lo tanto, el gobierno tiene herramientas para un diálogo real y profundo. Cuando necesitaron de los dólares, beneficiaron a grandes sectores y cadenas que tenían el grano físico de soja y no a solo a los productores. Muchos eslabones grandes obtuvieron los dólares, pero ahora volvimos para atrás. Por lo tanto, las herramientas del Estado las tiene. No es una cuestión de corte ideológico, es una cuestión absolutamente pragmática y práctica de real entendimiento ante situaciones complejas. Javier, Florencia lo saluda. Quiero consultarle eso Hola, del desdoblamiento del tipo de cambio. ¿Ustedes concretamente qué esperan en relación a eso? No, bueno, una cosa es lo que debería ser y otra cosa es lo que esperamos. Realmente creemos que está claro, el ministro Massa dijo que esto era a lo que podían llegar como anuncio, si bien contextualizó que no era lo que el sector realmente pedía, era lo que el gobierno podía otorgar. El desdoblamiento de tipo de cambio es tan dañino, tan perjudicial como los derechos de exportación. Pongo un ejemplo muy sencillo. Nosotros vendemos nuestra producción, todas, porque nosotros no estamos diciendo retenciones cero a todo, sabemos contextualizar, por ejemplo. Y el desdoblamiento cambiario, ¿qué genera? Yo vendo mi producto a $1 oficial, más derechos de exportación, que hace que, por ejemplo, para maíz sea 130 pesos, para carne sea 152 pesos, te digo datos exactos, cuando sabemos que nuestros insumos en dólares los pagamos 3.30, 3.40. Esa diferencia gigante, y tenemos imposibilidad para conseguir insumos, muchos de nuestros insumos, cubiertas, filtros, muchos fertilizantes que no son de origen nacional, y eso por la imposibilidad de la falta de dólares, esa brecha cambiaria por la artificialidad del tipo de cambio, genera un doble perjuicio. Entonces, es además otra retención encubierta. Creo que eso es, hasta te diría hoy, mucho más importante que el derecho de exportación en sí. Respecto a las retenciones, escuchaba al economista y ex viceministro del kirchnerismo, Emanuel Álvarez Agis, que ahora me parece que tiene una visión bastante distinta, al menos a ese sector del kirchnerismo, y decía que así como el año pasado se ameritaba, digamos, sostener o aumentar incluso las retenciones, bueno, por la sequía, ahora amerita bajarlas. Ahora, desde el sector del campo pareciera como que en todo momento amerita bajarlas. No hay un momento, digamos, del contexto geopolítico, nacional, en el que realmente, bueno, se necesita ese tipo de medida. No, nosotros vamos a sostener algo y te lo avalo con hechos. Ningún país del mundo, excepto 3 o 4, ningún país de la región similar en cuanto a producción de agroalimentos o commodities, como es Paraguay, Uruguay, Brasil, Chile, en menor medida Bolivia, tienen derecho de exportación. Y ese discurso de que amerita para desacoplar el precio internacional con el precio de los alimentos es fácilmente rebatible. Explícame cómo hace Uruguay, explícame cómo hace Brasil. ¿Sabés dónde está el problema? En la mala administración del Estado. Es un tributo que ancla y le pone techo a la producción. Decime si los alimentos en Argentina, con 20 años de derecho de exportación, los pudimos controlar. Estamos ante una espiral de ascenso que en próximos días seguramente vamos a estar otra vez en el ojo. Totalmente, de hecho, cuando el ministro Massa estaba reunido con la mesa de enlace,
su secretario de Comercio Interior llamó a la industria láctea amenazante porque hubo subas de hasta 7 pesos, que si convalidaban esos 7 pesos de incremento, iban a cerrar las exportaciones y los containers que tenían algunas empresas lácteas ya comprometidos en puerto para exportar. Entonces, el eje de la discusión no está en la redistribución del impuesto de los derechos de exportación, porque ningún país lo aplica. El eje medular está en la administración del Estado, en el combate con la inflación y en la real austeridad en encarar crisis, porque es el cuento de nunca acabar. Entonces, no hay dudas que no se puede como instrumento subir y bajar, porque tiene de corte fiscal, y un Estado que emite, un Estado que no controla la inflación. Nosotros, por ejemplo, si querés hablamos el mes que viene, cuando tengamos tensión sobre el precio del pan por falta de trigo, este reacomodamiento espasmódico de la carne que va a generar tensiones, y lo mismo va a pasar con los lácteos. Entonces, no hay un desacople, lo que hay es una política económica que no tiene un rumbo para atacar el real flagelo que sufre la Argentina hace décadas, que es la inflación. La última mía, recién Nicolás consultaba por lo ideológico en la relación con el campo, y lo charlábamos con David Miazo hace muy pocos días, el economista de la Fundación FADA, decía que digamos, la carga tributaria, usted también lo mencionaba, sobre la renta agrícola, hoy es del 67,2%. Y le preguntábamos por lo que ocurría hace unos años, digamos, durante el gobierno de Macri, en el sentido de, pareciera que ese sector de político, digamos, Juntos por el Cambio, es más amigable o se lleva mejor, pareciera. A lo mejor estoy haciendo una lectura... Vos bien lo dijiste, pareciera. ¿Vos decís que no? No, porque nosotros fuimos muy contundentes. A ver, nosotros hacemos política gremial agropecuaria. Las afinidades con uno u otro sector en base a los pensamientos es muy propio de cada productor. Nosotros hasta tratamos de cierto grado de traición al gobierno del expresidente Macri cuando en su momento dijo algo que sí estábamos de acuerdo, que era la eliminación de los derechos de exportación, y que luego por la coyuntura, la inoperancia, bueno, lo que ya todos sabemos, no solo que no cumplió con la baja, sino que lo restituyó. Por lo tanto, no es una cuestión solo ideológica, sí es una cuestión de política gremial, porque estamos convencidos de que Argentina tiene un futuro mucho más grande sin presión tributaria, porque ese dinero, lo decimos hasta el cansancio, queda reinvertido y circulando en el interior. Hay que hablar largo y tendido de otras cosas, pero no es solo ideológico, porque sistemáticamente los gobiernos vienen cometiendo los mismos errores y nosotros lo dejamos en evidencia. Claro, consultaba por el dato del 2019, que hoy es el 67% la carga tributaria y en aquel momento era del 60%, o sea, obviamente hay un aumento, entiendo el 7% de diferencia, pero digamos, tampoco es abismal, no es un 67-30 en cuento a las políticas de gobierno. Sí, pero ahí también hay que contextualizar, si se quiere, a favor de este gobierno, que hay situación, no soy, de verdad que se me falta el respeto a David Miazo y a los economistas, soy veterinario, pero sí creo que también hay un componente en el medio de situaciones coyunturales, la pandemia, la necesidad de los gobiernos de haber hecho incrementos en algunas, esto pasó en el mundo, ¿no? De presiones tributarias, y nosotros, o sea, en realidad entre 60 y 67, en todo este contexto que te digo yo, no es también hubo diferencia por muchos factores mundiales en el precio de los commodities, de energía, en fin, hay que hacer un análisis mucho más global. Y es cierto, sigue siendo alta y no se entiende la concepción del beneficio que sería la disminución de la presión, porque, a ver, el sector agropecuario, lo que no tributa de derechos de exportación, lo tributa de impuesto a la ganancia si hay un aumento de la producción, que sea un impuesto progresivo, en fin, es largo el debate, pero está claro que la presión impositiva hacia nuestro sector es alta, más allá de los gobiernos. Eso es una cuestión de concepción del Estado en el país. Javier, la última pregunta tiene que ver con las lluvias que se han ido registrando en los últimos días, en las últimas semanas, en distintos puntos del país. ¿Querés saber un poco cómo han impactado en Río Cuarto y la zona, si de esta manera se está mejor y cuáles son las perspectivas para lo que viene? Sí, indudablemente, bueno, a mí me toca representar a 26 sociedades rurales en Córdoba y San Luis. Por ahí tengo una mirada mucho más general. Nuestra zona
creo que ha sido muy por encima, menos perjudicada que otras zonas muy duras de la provincia. Por ejemplo, el arco noroeste, que si bien ahora empezó a llover, gracias a Dios, sigue una situación compleja en la zona núcleo cordobesa, el sudeste, departamento Unión, Marco Juárez, y el sur del departamento San Justo, que es lo que dan el volumen de producción. Ahí hay daños irreversibles. Estas lluvias tardías en nuestra zona nos han puesto en competencia. Siempre las niñas, dicen los especialistas, más hacia el oeste, no son tan duras, y se ha explicado. Nuestra zona, con estas últimas lluvias, al sur sobre todo, que está un poco más también complejo, y también por una cuestión de ecosistema más susceptible a situaciones de sequía, está recuperándose. Va a haber un daño que ya está hecho en los maíces, sobre todo de primera, porque se siembran en octubre, y realmente o no se sembraron o se perdieron en un 90%. Va a haber mermas en la cosecha de soja, y si hay un daño muy grande que se puede recuperar, pero recién hacia el tercer trimestre de este año, es la reserva forrajera, tanto para la ganadería de carne como para la ganadería de leche. No se hicieron en tiempo y forma, no se pueden hacer más tarde, porque la planificación de la cadena forrajera de un planteo lácteo o de un planteo de carne se necesita hacer en los meses donde se obtiene mejor calidad. Ahí va a haber una repercusión, pero indudablemente que estos normalización de regímenes pluviométricos ponen una situación de alivio en, mira, y te voy a hacer una generalización, me tomo un minuto como último. El productor es lo más sensible. Nosotros vivimos y convivimos con el ambiente. Tenemos puntos de discrepancia con las políticas, contextualizamos un montón de cuestiones, pero el órgano más sensible del productor es esta época y las lluvias. Y estas lluvias cambian el ánimo sin duda. Javier, muchas gracias por el contacto, muy amable. Por favor, siempre un gusto dialogar con ustedes. Muchas gracias, buen día. La palabra de Javier Rotondo, presidente de la Confederación de Asociaciones Rurales de la Tercera Zona, expresidente de la Sociedad Rural de Río Cuarto, analizando entonces las medidas anunciadas por el gobierno nacional.